El primer punto que vimos es que es la depresión, dándole una definición bíblica, amén. Ya que, ¿quién mejor que Dios para lidiar con nuestras almas y a su nombre? Por lo general, el creador de algún artefacto es el más idóneo para repararlo, ¿sí o no? Entonces, si Dios nos creó a imagen de Él, semejanza de Él, tenemos que recurrir siempre a Dios cuando tenemos un problema interno, ya que nada externo puede resolver lo interno. Podemos tratar de poder maquillar con viajes, diversiones, pero al final del día que vamos a acostarnos a dormir, eso no se va, amén. Entonces, dijimos que la depresión es un espíritu de pesadez y abatimiento, amén, constante en nosotros, es algo constante. Eso te mete en una espiral descendente que si nosotros no recurrimos a Dios, va a ser casi imposible salir de ahí, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos lograr, y a su nombre. Entonces, esto afecta a todas las áreas de nuestras vidas. La depresión va a afectar todas las áreas de tu vida. No hay ningún área que pueda eximirse de la depresión, amén. Entonces, no se trata solamente de una tristeza de un instante, sino una tristeza que no ve ni siquiera un rayo de luz. Es como estás en un túnel y todo lo que ves es oscuridad, no ves un rayo de luz, o sea, no ves una esperanza. Eso es una depresión, y a su nombre. Entonces, vimos una descripción breve en el libro de Salmos 38, 3 al 8, lo puede buscar para ir viéndolo. Dice el salmista: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esta es una persona completamente deprimida, amén. Entonces, también pudimos ver en el Salmo 32:3, lo puede buscar allí, que dice: mientras callé. Este salmo viene por motivo de la reprensión del profeta Natán al rey David, porque se quedó con Betsabé, mandó a matar a Urías, su esposo, y esas cosas no le agradaron a Dios. Dios manda la reprensión. Entonces sale este salmo, dice: mientras callé. O sea que antes que llegara Natán a la vida de David para reprenderle del pecado, él mantuvo silencio. Y mientras él mantuvo ese silencio, dice: mientras callé. O sea, mientras mantuvo una postura, una posición de no arrepentimiento, mientras no me arrepentí de lo que hice, porque hizo mal, dice que se envejecían sus huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros respondemos mal a una situación, vamos a entrar en una depresión. Entonces quiere decir que por causa del pecado de David, porque reaccionó mal ante una situación, amén, lo primero que actúa mal es cuando manda a llamar a Betsabé, a pesar que le dieron que estaba casada con Urías, amén. Podía tener otra, pero a él no le interesó, actuó mal. Luego eso lo llevó a otra situación. ¿Cuál fue la situación? En que si tenía que confesar su pecado o deshacerse de Urías. Primero intentó cubrir su pecado haciendo que Urías se allegara a su esposa, pero no lo logró. No le quedó de otra que mandar a matar a Urías y a su nombre. Otra mala decisión. Estamos viendo una toma de decisiones por parte del rey David que lo está llevando a una espiral descendente. Y cuando vemos así, dice: mientras callé, se envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, andaba triste todo el día, y a su nombre. También vimos el Salmo 42:11,
En este salmo pregunta David a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego él mismo responde y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y a su nombre. Entonces, el alma se abate, ¿sí o no? Pero, ¿qué sucede con esto? Pensamos que el cuerpo está deprimido. No, el alma y el cuerpo lo está reflejando. Por lo tanto, tu solución no es tangible. Tu solución no es algo tangible. Y eso lo podemos ver de muchas maneras. Tú puedes divertirte en el momento, pero cuando se acaba esa diversión, que tú llegas a tu casa, eso está allí. ¿Por qué? Porque no es tangible. Nada tangible puede llenar el alma, porque el alma es algo espiritual y no secular. Por lo tanto, tiene que ser tratada por Dios y a su nombre y a su gloria. Entonces, pudimos ver algunos síntomas, porque podemos decir que no, yo no estoy en depresión, pero puede ser que sí, y tú mismo no te das de cuenta. Amén. Entonces, algunos síntomas de la depresión es una tristeza profunda que se traduce muchas veces en lágrimas. En el Salmo 32:3 dice: en mi gemir todo el día, ¿sí o no? En el Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Una persona deprimida. David estaba deprimido, y a su nombre. Otros síntomas es aquella persona que se vuelve autocompasiva, y a su nombre. Esto agrava mucho más el problema. Normalmente la persona deprimida, su frase favorita es: nadie me entiende, ¿sí o no? Todos hemos estado allí. Yo no estoy diciendo que estar allí sea malo y que no se puede entrar. Todos estamos expuestos a eso. Lo que quiero mostrarte aquí es que nuestra respuesta ante las situaciones nos mete en depresión. Amén. No somos perfectos, eso lo sabemos. Como nuestra respuesta fue mala a la situación, necesitamos una solución, y esa solución solamente está en Dios. Porque tú puedes hacer lo que sea, tu alma va a seguir siendo afectada por la depresión, a no ser que tú trates eso y tú le pidas ayuda a Dios y a su nombre. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a imagen y semejanza, y Él conoce el alma perfectamente. Y lo que Él dejó para tratar el alma son las escrituras. Cuando tú lees las escrituras, ellas te afectan. Algunos deciden simplemente cerrarla y no seguir leyéndola. Otros dicen: es verdad, necesito cambiar. Amén. Entonces, otro síntoma es la falta de interés y deficiencia por las cosas. Orabas, ya no quieres orar. Tú mismo no sabes ni por qué no quieres orar. Simplemente no quieres orar. Pero resulta ser que te gustaba orar. Te gustaba leer las escrituras, te gustaba ayunar, vigilar, te gustaba hablar de Dios. Resulta ser que pasó algo, pero tú no le prestaste tanta atención, reaccionaste mal, y esa reacción te metió en una espiral que sutilmente te va haciendo descender y tú no te das de cuenta, y ya tú le pierdes el interés al orar, al predicar, al evangelizar. Ya tú le pierdes el interés a esas cosas. Es una manera de darnos cuenta cuando estamos entrando en depresión, porque ya las cosas que nos apasionaban nos dejan de apasionar. Estamos hablando de lo espiritual, amén. Otro síntoma es la confianza en sí mismo. Algo que tenemos que tener claro, que Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pablo entendió esta gran verdad, tanto así que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú lees el texto anterior, Él te dice: ¿por qué Él te dice eso? Porque yo sé tener necesidad, yo sé que tener abundancia, en todo fui enseñado. Y tú sabes por qué yo puedo soportar las adversidades y las situaciones difíciles, porque yo estoy en Cristo, quien me fortalece día a día para enfrentar las situaciones que me quieren separar de Dios. Yo lo puedo lograr en Cristo Jesús y a su nombre. ¿Cómo yo voy a salir de una depresión? Estando en Cristo.
La depresión te puede llevar a matarte o a quitarle la vida a otra persona. Amén. Entonces, la confianza en uno mismo es una mala respuesta, porque después decimos, yo no dependo de Dios, dependo de mis fuerzas, yo soy talentoso. Sí, pero ¿quién te lo dio? ¿Quién te está dando la sabiduría? No te despegue de Dios, porque separado de Él nada puedo hacer. Recuerden que el enemigo de tu alma es alguien a quien tú en tus propias fuerzas nunca vas a poder vencer. Nunca. Dice que era un querubín, alguien de alto rango en el reino de los cielos. Conocía secreto y todo lo demás, y a su nombre. Ahora, otro síntoma es el psicomotor. Nos volvemos personas lentas. Ya como que todo va perdiendo sentido. Y como ya perdí interés. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Vamos para allá? Sí. Pero muévete. Ya voy. ¿Y a su nombre? Puede ser un síntoma también. Ahora, otro síntoma es la perturbación del sueño. Ahora, ¿qué sucede aquí? Me acuesto temprano, ok, pero me levanto a las 2, 3 de la mañana y ya no puedo dormir más. Ya no puedo dormir más. O me quedo hasta altas horas de la madrugada porque no puedo dormir. ¿Y a su nombre? Eso puede ser otro síntoma de depresión. ¿Y a su nombre? Tenemos que tener cuidado porque el enemigo sutilmente te mete en este espiral porque sabe que cuando tú estás en ese espiral, tú no vas a orar como antes. Tú no vas a ser eficaz en tus visiones. O sea que Dios te va a estar hablando y tú no vas a ver con claridad lo que Dios te quiere mostrar. Cuando estés predicando, no vas a tener esa eficacia en tus predicaciones y trazar una predicación coherente. ¿Pero por qué? Porque sutilmente el enemigo a través de situaciones te va metiendo en una depresión. Y eso tenemos que entenderlo. Tú eres cristiano, tú no estás exento a la depresión. No, yo soy cristiano, la depresión no me puede agarrar. Sí te puede agarrar. Si tú respondes mal ante una situación que te está rodeando, tú vas a entrar en una depresión. David tenía el corazón conforme al Padre. ¿Sí o no? Dios dio testimonio de David. ¿Y qué pasó con David? Estaba deprimido. No una vez, no 2 veces, muchas veces entró en depresión David. Cuando Saúl lo buscaba para matarlo, cuando su familia le dio la espalda por causa de su pecado y a su nombre. Otro síntoma es la falta de apetito. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 21. El rey Acab quiere la viña de Nabot, ¿verdad? Y cuando llega, está triste y no come, porque él quería algo. Entonces, muchas veces, cuando tú le pides algo a Dios y Dios no te lo da, nos ponemos tristes y ya no queremos comer. De repente tú dirás, pero yo como. No te alimenta espiritualmente. Espiritualmente no te alimenta. No ora, no ayuna, no vigila como antes. No lees la Biblia, nada de eso. No alabas, no adoras. No te alimenta. Y si no te alimentas, tu carne comienza a tomar fuerza. La carne nosotros la alimentamos todos los días. Directa o indirectamente es alimentada. Alguien te tropezó, te molestaste. La televisión, viste algo indecente, alimentó la carne. De manera indirecta. Entonces no podemos darnos el lujo de dejar de alimentarnos espiritualmente, porque si dejo de alimentarme, la carne se fortalece, entonces es un problema. Me arrastra a hacer cosas que no debo, entonces ese es un problema. También el desarreglo personal. Muchos cristianos creen que Cristo, que no sé qué, y interpretamos mal la Biblia. Ustedes arréglense, hermano, hermana, se tienen que arreglar. Si nosotros no nos arreglamos, eso puede ser un síntoma de depresión, porque no me interesa quién me quiera ver. Ahora, yo no te digo que te arregles para seducir a nadie, amén, sino que te tienes que arreglar. Porque Dios a través de su Espíritu te adorna, te hermosea, te embellece, y a su nombre. Y eso se tiene que reflejar también
en tu físico. Otro síntoma de la depresión es la tendencia suicida. Y ahí de repente diremos, yo no pienso en matarme. Pero, ¿qué tal si te digo que un hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo dijo a Dios, quítame la vida? ¿Qué tú crees que está pasando allí? Una tendencia suicida. ¿Y por qué él dijo, quítame la vida? Estamos hablando del profeta Elías. ¿Por qué él dijo eso? Porque una mujer le dijo que le iba a cortar la cabeza. Él salió huyendo y camino por el desierto y todo lo demás. Llega a un árbol ahí y dice, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Y muchos cristianos, y yo también me incluyo, hemos dicho esa frase, Señor, llévame, ¿sí o no? Pero precisamente te hago una pregunta. Cuando tú dices esa frase, ¿qué tú estás atravesando? Seguro que cuando tú tienes, por decir, si Dios te da el privilegio de manejar más de 50,000, 60,000, 100,000 dólares en un momento, tú no le dices en ese momento, llévame. Tú no le vas a decir. Por lo general le decimos, llévanos cuando estamos pasando una situación muy difícil, que no podemos controlar, no sabemos qué hacer, vemos que el mundo se viene encima y la salida, el escape más pronto es, llévame, Señor, porque no nos atrevemos a quitar la vida porque vamos para el infierno, ¿verdad? Es mejor que Dios me lleve. Dios mío, llévame, ¿por qué me traíste al mundo? Para sufrir. Pero cuando tú estás feliz y alegre, celebrando en familia y todo lo demás, en ese momento tú no piensas en que Dios te tiene que llevar. Bueno, esa es una tendencia suicida. O sea, el creyente no está exento. Una persona deprimida piensa en morirse. Una persona que está alegre en un momento dado no piensa en que Dios se lo lleve. Amén. Entonces es un síntoma de depresión. Entonces, quiero llevarte al siguiente punto, que es la dinámica de la depresión. ¿Cómo es que nos deprimimos? Ahora, hay un porcentaje, los estudios dicen que casi el 90% de la persona, su depresión es por causa no orgánica y el otro 10% por orgánico, o sea, por las hormonas, algo hormonal, algo interno te causó depresión. Pero el 90% de los casos, por lo general, son no orgánicos, o sea, no tienen que ver con tus hormonas ni nada de eso, y a su nombre. Ahora, ¿cuáles son esas causas normales? El primer punto es el problema de temperamento. Indudablemente hay personas que por su temperamento son más fáciles de entrar en depresión. Por decir, una persona introvertida y una persona extrovertida. Una persona introvertida tiene la tendencia a entrar más rápido en una depresión, porque una persona que se retrae. Ahora, no estoy diciendo que ser introvertido sea malo, no estoy diciendo eso, porque ser introvertido en sí mismo no es pecado. El problema está que esa persona introvertida ahora entra en una introspectivo. ¿Qué es esto? Es una persona que está constantemente autoexaminando. Ahora, la Biblia te dice que te examines, pero ahora pensemos esto. Tú estás caminando, vas a cruzar la calle. En ese momento tú no tienes que pensar en examinarte. Si tú te detienes a examinarte mientras estás caminando, pierdes la noción de lo que está pasando en tu entorno, ¿sí o no? Puede ocurrir un accidente. Ese no es el momento para examinarte. Entonces, una persona que muestra esto, introspectiva, que se da más en la persona introvertida, es una persona que todo el tiempo está mirándose adentro, viendo todo lo malo que hay y viendo que no hay solución a eso. No es malo, pero tú puedes tener un tiempo. Dice que todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo, ¿sí o no? Al final del día tú puedes tomar un momento y examinarte, hacer ese autoexamen, decir, ¿sabe? Fallé en esto, Señor, perdóname. Pero constantemente hacer eso va a hacer que tú
pierdas tiempo, y al perder tiempo entonces empiezas a desesperarte porque no cumpliste con tus tareas diarias y a su nombre. Y si haces eso en el trabajo, en tus horas laborables, constantemente puede correr un riesgo de que te despidan porque te desconectas de tus labores. O sea, todo tiene su momento. Tenemos que tener eso. Un problema puede ser el temperamento, y más en las personas introvertidas. Y a su nombre, y a su gloria. No es malo autoexaminarse, pero constantemente, a cada rato, puede llevarte a una situación en la que no quieres estar. Otro es nuestra condición física. ¿Por qué nuestra condición física? Porque estamos compuestos de alma y cuerpo, ¿sí o no? Entonces, como estamos compuestos de eso, hay una interrelación tan estrecha del alma y el cuerpo, tan conectados. O sea que cuando el alma está abatida, el cuerpo lo manifiesta. Y cuando el cuerpo está enfermo, el alma lo siente. Entonces, el cuerpo físico, la condición física puede ser un problema también. Mira Proverbios 17:22. Quiero llevarte a Proverbios 17:22. Y a su nombre. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Muchas veces la palabra corazón, casi siempre en las escrituras, da referencia al alma o al espíritu. Amén. Te dice: el corazón alegre constituye buen remedio. O sea que cuando tu alma está alegre, está contenta, está feliz, el cuerpo no se va a enfermar así por así. Pero mira lo que dice después: mas el espíritu triste seca los huesos. Y a su nombre. Y muchas personas están enfermándose porque su alma no anda bien. Y como su alma no anda bien, el cuerpo comienza a funcionar de mala manera, no funciona correctamente. Tú vas al médico y el médico dice: pero te hace de todo, pero no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Y qué hace? Te manda a un psicólogo. De una vez, ve y dice: este no tiene nada, este necesita un psicólogo. Bajan el psicólogo no te puede ayudar tanto. De repente te da una ayuda momentánea, pero ¿quién creó el alma? Insisto en esto, fue Dios. Yo no te estoy diciendo que no tome ninguna ayuda, amén. Si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, la solución está en Dios, amén. Entonces, allí vemos cómo el cuerpo puede ser afectado por el estado anímico del alma. Estás triste y tu cuerpo es vulnerable a cualquier dolencia. Amén. El sentimiento de culpa por una falta cometida y no confesada. Eso lo vimos con el rey David, ¿verdad? Mientras callé, me sucedió algo. Mientras guardé silencio, me estaba sucediendo algo. Eso es lo que David estaba diciendo. Y ese salmo es justamente cuando el profeta Natán lo está reprendiendo. Ahí se da de cuenta. Ahí se da de cuenta que en pecado fue concebido y todo lo demás. Ahí se da de cuenta. Y ahí él declara. O sea que Dios tuvo que sacudirlo para que él pudiera declarar. Porque si él no declaraba su pecado, él iba a seguir estando en la misma situación. Ojo, a David no le hacía falta nada. David lo tenía todo. Buena alimentación. Tenía muchas mujeres. Podía hacer la actividad que él quisiera. Tenía caballo, tenía de todo, posesiones, dormía bien. Lo tenía todo, era el rey. Pero él dice: aún estando en este palacio, rodeado de muchos recursos y placeres, mientras callé, mientras no confesé mi pecado a Dios, mis huesos se envejecían. O sea que su alma hizo que eso se resintiera en su cuerpo. O sea que otra causa es ese sentimiento de culpa,
por una falta cometida no confesada. Lo otro es absorber los patrones del mundo. ¿Por qué? El mundo tiene patrones. ¿Cuántos saben eso? El mundo tiene sus patrones. El mundo te marca un patrón. Ahora, incluso Pablo te dice en Romanos 12:2, no adaptéis a este siglo, ¿sí o no? No te adaptes. Ahora, Pablo a través de esta palabra te está diciendo, no sigas los patrones. ¿Por qué razón? Porque el mundo te dice que el éxito, el dinero, la belleza física es lo mejor. Eso es lo que te va a hacer feliz. Pero resulta ser que muchos con mucho dinero no son felices, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso tú lo sabes y yo lo sé. Y muchas personas sin dinero también son infelices. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando tú sigues los patrones de este mundo, por ejemplo, una mujer, una joven cristiana o una mujer cristiana ve al mundo y se ve que hay un patrón de belleza. Esto es lo que te va a hacer feliz de esta manera. Y tú no cumples con esos requisitos, entonces tú te vas a entristecer. Porque tú no llegas a ese nivel. Y como no llegas a ese nivel, no cumples esos requisitos, no puedes ser feliz. Entonces te preguntas, ¿por qué no soy feliz si soy de Cristo? Es que tu felicidad no radica en los muchos bienes y posesiones que puedas tener. Ya su nombre. Porque si tú te pones a ver en la bienaventuranza, que la palabra bienaventuranza significa dichoso, si tú tomas esa palabra y la buscas en el original griego, la definición directa de ella es dichoso, feliz, pleno, satisfecho. Esa es la definición directa de ella. Entonces, en la bienaventuranza Jesús dice algo radical: bienaventurados los pobres en espíritu. Eso no tiene sentido para el mundo. Por eso que el mundo te ve como una persona ridícula o como una persona tonta, y Jesús ve al mundo como algo abominable. Ya su nombre. Porque una filosofía se opone a la otra. La filosofía de Jesús no es la misma que el mundo. Por eso dice, nada tenemos en común. Las tinieblas con la tiniebla, con la luz, nada tienen en común. Ni Cristo con Belial, no tenemos nada en común. Porque pensamos diferente. Entonces, cuando tú miras el mundo y dices, para ser feliz tengo que tener un carro, y no lo logras tener, ¿qué eso va a afectar? Te vas a sentir mal. Porque no tienes el carro. Si miras al mundo y dices, no, tener el suéter Gucci y todas esas marcas valencianas y de ellos, es ser feliz, pero no te alcanza para comprar el Tommy, ¿qué vas a sentirte? Triste. Y vas a entrar en una depresión, y esa depresión se puede manifestar de muchas maneras. Hermanos, de muchas maneras. La gente piensa que solamente las personas deprimidas son las que están en un cuarto encerrado y no salen. Yo he visto y he conocido, y yo estuve en esa posición de depresión y haciendo cualquier tipo de fechoría, porque andaba deprimido, porque no tenía para comprar. Entonces, como no tenía para comprar y estaba triste, ¿qué tú crees que eso se tradujo? En quitarle lo que a otros tenían. Y así andaba yo. Así hay muchos deprimidos por ahí y tú no sabes, porque pensamos que la depresión simplemente se traduce como alguien que no afecta a nadie, que se encierra en un lugar y no sale. No, no solamente así. Si fuera así no hubiera suicidio. Nadie se quita la vida. Alguien deprimido tiene el valor de quitarse la vida, también tiene el valor de quitarle la vida a alguien. Amén. Entonces, cuando vemos mucho el patrón del mundo, entramos en una depresión porque no alcanzamos esos estándares. Como no cumplimos con esos estándares, entonces entro en depresión, entro en una tristeza profunda y comienzo a decir, ¿por qué yo no soy feliz si le estoy sirviendo al Dios vivo? Pero el Dios vivo te está prometiendo algo diferente a lo que el mundo te ofrece. Veámoslo así. Cuando Satanás fue a tentar al diablo,
Satanás fue a tentar a Jesús, le ofreció algo interesante. Le mostró todos los reinos de la tierra, ¿sí o no? ¿Y qué él dijo? Todo esto es mío. No dijo eso. Y yo se lo doy a quien yo quiera. Pero te lo voy a dar a ti si te postras delante de mí. Eso te debe de dar una idea de aquellas personas que están en el mundo y poseen muchos bienes. ¿Tú crees que Satanás se lo ha dado de gratis? ¿Tú crees eso? Satanás ahí muestra su intención. ¿Qué le dice a Jesús? Todos estos reinos son míos, se me fue dado a mí. Y Jesús le dice, cállate mentiroso, que no es tuyo, que son míos. Jesús le dijo eso. Jesús no le dijo eso. Entonces, el diablo tiene cierta autoridad y está controlando esto y se lo está dando a alguien. Pero ¿cuál es la condición? Postrado me tienes que adorar. Esa es la condición. Y tú estás mirando el patrón del mundo y tú estás diciendo, ellos tienen, pero yo no tengo. ¿Qué yo tengo que hacer? Y comienzas a hacer lo que ellos hacen para poder tener lo que ellos tienen. Ahora, nosotros somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios. ¿Cuál es tu preferencia o cuál es tu prioridad? La mía es ir al cielo. Amén. La mía es ir al cielo. Y como la mía es ir al cielo, la única manera que yo pueda ir al cielo es manteniéndome en el camino. ¿Cuál camino es ese? Jesús. Es el camino al Padre. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, ¿sí o no? Yo soy el camino y nadie va al Padre sino por mí. Me tengo que mantener en ese camino. O sea, tengo que hacer como hizo Jesús para poder alcanzar la vida eterna. Cuando yo dejo de hacer eso para hacer lo que dice el mundo, mi objetivo cambia. Mi destino va a cambiar. No va a ser el mismo. Y como yo quiero eso y no lo estoy alcanzando, quiero a Cristo, pero también quiero esto, me entristezco. Hay personas, hay cristianos que están tristes porque no pueden salir a hacer lo que el mundo está haciendo. Y eso le entristece. Yo no soy cristiano ahora. Desde que yo tengo uso de razón, yo nací en la iglesia. Yo me aparté. Pero desde que yo tengo uso de razón, yo estoy en la iglesia. ¿Y qué tú crees que me hizo apartarme? Tener lo que los otros tenían. Y eso hizo que yo me apartara de Cristo y fuera en pos de eso. Y yo decía, yo no me voy a corrompir así. Y quedé sumergido en la droga, patrocinando muertos, secuestros, de todo tipo de cosas, que cuando salgo de ahí me da vergüenza recordar esas cosas, pero a la vez me alegro porque Dios me sacó de allí, amén. No lo merecía y me dio una salvación tan hermosa. Entonces, cuando tú miras los patrones, es una causa. Y a su nombre. Podríamos mencionar muchas más, como la pérdida de un ser querido. Cuando tú pierdes un ser querido, tú vas a entrar en una depresión. Y la única manera de salir de ahí es que Dios te ayude. ¿Tú crees que a mí que una persona me pudo sacar de la depresión en la que yo estaba? Nadie, solamente la palabra. Y a su nombre. Otra causa puede ser un revés en la economía. Te iba bien, tenías bien y de repente no tienes nada. Y eso te causa una depresión terrible. Otro puede ser una desgracia repentina o un resentimiento. Puede ser también la causa. Amén. Ahora, todas estas pueden ser causas indirectas de la depresión. ¿Y por qué te digo que son causas indirectas? Por esta respuesta incorrecta ante la situación. Es la respuesta incorrecta de una persona ante estas situaciones que lo lleva a esa depresión. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de la depresión? Nosotros mismos.
somos los culpables. Antes de buscar un culpable afuera, tú te tienes que mirar al espejo y mirar que el primer responsable eres tú. Y el 51% de la responsabilidad la tienes tú. No, pero mi mamá hizo eso. Ok, tu mamá lo hizo, ok, sí. Pero ¿quién tomó la decisión? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tu jefe? ¿Tu compañero? No, fuimos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que al final tomar una decisión. Si entramos o no entramos. Entonces, la respuesta incorrecta ante las situaciones que se nos presentan es el motivo por el cual entramos en depresión. Hay causas que a veces no podemos lidiar, como una pérdida de una persona querida. No podemos lidiar con eso porque es primera vez que nos pasa y entramos en una depresión. Y Dios no te condena por eso, sino que Dios te dice: yo te voy a ayudar, yo te quiero ayudar, ven. Y te extiende la mano. Tú tienes que decidir si la tomas o no. Hay personas que han entrado en depresión y no han querido salir de allí. Tú conoces personas deprimidas y tú sabes, y tú has dicho dentro de ti, tú eres responsable de eso. Porque se te está ofreciendo ayuda y tú no la quieres recibir. Tú lo has dicho. Entonces cuando te toca a ti, ya tú sabes que tú eres el responsable de esa situación. Cómo tú respondes es lo que te va a meter o no. Ya su nombre. Es usted mismo. A la hora de buscar culpable tenemos que ver eso. El primer responsable de que entremos en depresión soy yo mismo. ¿Por qué usted está deprimido? Una pregunta. ¿Por qué? Muchas veces es por causa del pecado. El 99.9% es por causa del pecado. Hice algo que no debía hacer. Ahora, abogado tienes. Eso es una realidad. Pero, ¿por qué llegué allí? Por causa del pecado. Tropecé y caí. ¿Y qué dice Jesús? Bien por los tropiezos, que son necesarios. El detalle está en que tú tropezaste, te caíste y estás mirando todavía lo que te hizo tropezar. Y te la pasas mirando y analizando por qué tú te tropezaste. Y tomas tiempo ahí tirado en el piso y no te levantas. Y Dios está. Y tú dices en tu corazón: Dios me va a levantar. Dios me va a levantar. Dios me va a levantar. ¿Y cuántos hermanos cristianos tú conoces que están en esa condición diciendo: Dios me va a levantar? Yo confío en que Dios me va a levantar y todavía no pasa nada. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos aplicando mal las cosas. Siempre le voy a decir, la Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Pero ¿qué dice el cristiano perezoso? 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. No, 7 veces cae el justo. Oye la palabra justo. ¿Sabes por qué tú eres justo? Por causa de la justicia de Cristo. 7 veces cae ese justo y tiene la facilidad de levantarse de nuevo porque sabe quién es su Dios y por eso se levanta. No pone su mirada en el tropiezo. Amén. No se la pasa mirando el tropiezo, sino que se levanta y dice: me hizo tropezar, la próxima no. Y sigue avanzando. Eso es lo que sucede. Tú te tienes que levantar. Es que yo no puedo. Tú puedes en Cristo levantarte. No es con tus fuerzas. Deja de luchar con tus fuerzas. Deja que el Espíritu obre en ti. No, que no puedo ser perfecto. Yo lo sé. Tú mismo no puedes lograr la perfección. Dios, a través del Espíritu obrando en ti, te va a llevar más cerca de esa perfección. Sabemos que de este lado del cielo no voy a llegar a ser perfecto en su totalidad, pero también sé que me puedo esforzar cada día en dejar de cometer los mismos errores.
Eso tú lo puedes hacer. ¿Y tú sabes por qué tú lo puedes hacer? Porque tú estás en Cristo. No es cualquiera, no es cualquier nombre que estás usando. Y a su nombre, y a su gloria. La depresión no es una enfermedad. Amén. No es una enfermedad. La depresión es el resultado de una respuesta equivocada ante un problema de la vida. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vámonos al inicio. Vamos al libro de Génesis. Génesis 4, versículos 3 y 5. 3 al 5. Ya lo tiene. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ya su nombre, depresión. Decayó su semblante, se deprimió. Note que Caín ha hecho algo equivocado. Dios pidió fruto de la tierra. Ellos sabían que tenían que llevar. Adán y Eva le enseñaron lo que ellos tenían que presentar: sacrificio, derramamiento de sangre. Caín no lo sabía, sí lo sabía. Porque si Abel lo sabía, Caín lo sabía. Caín era más grande. Vemos una acción de Caín equivocada, ¿sí o no? Dios le hace ver lo que hizo es equivocado. Dios se lo hace ver. Te equivocaste, Caín. Yo no quería eso. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Vamos a hacer un ejemplo un momentito aquí. Tú vas donde el jefe y le pide un aumento, lo que trabaja, y el jefe te dice no. Hay dos cosas que tú puedes hacer: ponerte triste o seguir avanzando. Son dos cosas. Algunos se ponen tristes y ya no quieren seguir trabajando. Otros dicen: voy a seguir trabajando y me voy a esforzar más. ¿Qué decisión vas a tomar? Bueno, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Dios le muestra a Caín que se equivocó. ¿Cuál fue la respuesta de Caín a eso? Decayó su semblante. En vez de arrepentirse, en vez de decir: ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué. Abel, te voy a canjear un par de frutos buenos a cambio de una oveja tuya o un cordero para poder presentarlo a Dios. Caín pudo haberse arrepentido y hacer las cosas de manera correcta. Recuerden, ¿quién es el que recibe tu ofrenda? Es Dios. Él decide si es aceptable o no. Él no es loco para decirte: ofréndame, y no te da los parámetros de su ofrenda. Él te da los parámetros. Él te dice cómo tú tienes que acercarte a Él. Tú eres esa ofrenda. Y te dice cómo. Romanos 12, 1 al 4. Ahí léalo. Te dice cómo tú te tienes que presentar ante Él. Y a su nombre. Su semblante decayó. Esa fue el resultado. Su semblante decayó. Es como cuando tú llegas bien emocionado donde los hijos, los padres, y tu papá te dijo no. Muchos hasta el sol de hoy llevan a su papá y a su mamá en su corazón por esa respuesta. Se ríen con su mamá, aman a su mamá. No estoy diciendo que no lo aman. Aman a su mamá, aman a su papá, pero todavía en su corazón llevan ese no.
ese resentimiento. Y eso lo lleva a decir, si hay más hermanos, a decir, prefiere más al otro. Pero sigue andando. Y estamos hablando de años. Y a su nombre. Y a su gloria. Su semblante decayó. Una vez decae ese semblante, o sea, entra en depresión. ¿Qué tú crees que lo hizo? Que eso decayera. Se resintió contra quién? Contra Dios. Contra Abel. Hay personas, hay hijos todavía que van más al extremo, odian a su papá y a su mamá. Y aprovecho para los hijos, es el único mandamiento con promesa: honrarás a tu padre y a tu madre. No rompas ese mandato. De eso depende tu estadía aquí en la tierra, si es bienaventurada o no. De eso depende gran cantidad de tu vida en esta tierra. Y a su nombre. Entonces, la solución de Dios. Dios ve que se deprime, literalmente se deprime. Ahora noten la solución de Dios. Vamos a seguir leyendo. El 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, ¿qué le dice Dios a Caín? Si tú respondes bien, serás enaltecido. En vez de estar decaído, estarás levantado. Si tú respondes bien, veamos de nuevo. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si haces bien, no buenas obras. Ahí no se está hablando de buenas obras. Si tomas la decisión correcta, si actúa de manera correcta, de eso se está tratando. Si hicieres bien, si tomas la decisión correcta, si enfrentas el problema de una manera correcta, vas a ser exaltado. ¿Qué pasa, Caín? Si no lo haces, no lo serás. El pecado está a la puerta. ¿Qué está a la puerta? El pecado. Tú puedes enseñorearte de eso. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Respondiendo de una manera correcta ante las situaciones. Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces, esta es la forma en que se deprime. Usted tiene un problema, no responde correctamente al problema. Eso agrava el problema, ¿verdad? Lo agrava. Y si usted sigue respondiendo mal, eso hará el ciclo más profundo y usted acabará en una depresión. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de esa depresión? Nosotros mismos. La depresión es un pecado. Sí, si te quedas ahí, porque te aleja de Dios. No vas a orar. Hermanos, yo entré en depresión muchas veces. Estando en el Señor, yo entré en depresión varias veces. Y cuando yo estaba en esa situación, yo no oraba, yo no ayunaba, yo no vigilaba, no quería saber nada de Dios. Esa es una realidad. Por lo tanto, esa situación no es de provecho. Algunas directrices generales, y con esto quiero cerrar, de cómo enfrentar bíblicamente esa depresión. Tenemos que enfrentar el problema bíblicamente. No te guíes por tu deseo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ni por los dictados de tu corazón. Porque el corazón es engañoso. Ni que no, voy a hacer lo que dice mi corazón. Error. Porque el corazón es engañoso. Es el más engañoso. Por lo tanto, no te puedes dejar llevar por tus deseos. Si te dejas llevar por tu deseo, te vas a deprimir más. No rehuya tu responsabilidad, haciéndole creer a los demás que estás enfermo o te sientes adolorido. No rehuya tu responsabilidad.
Porque ciertamente entraste ya y estás en depresión. No puedes rehuir de tu responsabilidad. Tienes que orar, tienes que hacer las actividades. Porque eso es lo que te va a sacar de esa situación. Ya entraste. ¿Ya qué se puede hacer? Ya estás. Dios no te condena por eso. Dios te quiere sacar de eso. ¿Y cómo te va a sacar? Aquí te dejo las herramientas para que tú puedas salir de esa depresión. Dios no te está señalando y te está diciendo pecador, pecadora, no. Dios te está diciendo por qué tú estás entrando allí. Y es porque actuaste mal. Pero hay una solución. Ya entraste, ahora actúa bien. ¿Cómo vas a actuar bien? Acercándote a Dios. Esa es la mejor respuesta que tú puedes dar. Acercarte a Dios. Y cuando tú te acercas a Él, entonces Él va a obrar en ti. Y Él te va a sacar de allí. Ya su nombre. Enfrenta esa situación de forma correcta. Ya estás allí. Ya no hay más que hacer. Ya estamos allí. Ya tocó. Caí. Resbalé. Ya estamos en depresión. Ahora yo entiendo que tengo que actuar correctamente. Entonces tengo que enfrentar ese problema que tengo ahorita mismo. Porque es una espiral, hermano. Vienen más situaciones a tu vida para que te deprimas más y más. La idea no es ir bajando, sino subiendo. ¿Qué tan profundo tú estás en una depresión? No sé. Pero para salir de allí, debes de enfrentar esa situación de manera correcta. Y a su nombre. Asume la responsabilidad del problema. Debes entender que no estás deprimido por el problema en sí. No por el problema en sí, sino por la respuesta tuya que le diste a ese problema. No, que por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi hijo, por la culpa de mi esposo, por la culpa de mi esposa, por la culpa del vecino. No, respondí mal. Ya. Respondí mal y tengo que ver cómo yo tengo que responder de ahora en adelante. ¿Cómo vamos a salir de aquí, Señor? Ayúdame. Tienes que reconocer que el primer culpable eres tú. Eso todos lo sabemos. Porque nadie te obligó a enojarte y a que tu semblante decayera. Nadie te obligó a eso. Así que como nadie te obligó, tú decidiste entrar, ahora tú tienes que tomar la decisión de salir. No es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil. Salir de una depresión profunda no es fácil. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y se va a lograr. Claro que cuando tú estás subiendo, de repente vas a cometer errores. Ok, vas a tropezar. Levántate de nuevo. Esa es la idea. Asume tu responsabilidad en la vida. No debes, ¿por qué descuidar tus deberes? Porque estás en depresión, ahora tú descuidas. Si eres mamá o eres papá, descuida a los hijos. No, por la depresión no hagas eso. Asume tu responsabilidad. Tus hijos no son responsables de esa depresión, aunque sean agentes externos, no son los responsables. El primer responsable eres tú. O sea que tu hijo no tiene la culpa de esa depresión en la que tú estás. Tu hijo no te dijo, ven acá, entra en depresión. Hijo, tu mamá no te metió en esa depresión. Tu mamá no te dijo, ven acá, hijo, te encierro en la depresión. No. Amén. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades en la vida y no dejar de hacer las cosas. Yo estoy en depresión y dejo de hacer la actividad de mi casa. Si eres hijo, no lo hagas. Cumple con las responsabilidades de la casa. Amén. Cumple con tu trabajo. Si estás trabajando, ve a trabajar. Si estás casado, atiende al esposo. Si el esposo atiende a su mujer. No pueden dejar de su responsabilidad de un lado. Y que porque están en depresión, el hijo no va a hacer caso, no va a hacer la actividad en la casa porque estoy en depresión. No. Eso te va a meter más profundo. La tristeza se va a agravar más. El problema se va a agrandar. Y vas a ir entrando en una oscuridad que luego vas a querer quitarte la vida. Amén.
No minimices el problema en la culpa. Por la culpa de esto, por la culpa de aquello, minimizando el problema. No. Es grave lo que hice. Lo hice. Qué torpe soy. Yo he dicho eso. Señor, perdóname, soy torpe. No debía hacer eso. Reaccioné mal y ahora mira lo que me está pasando. Yo he analizado todas las cosas que me han estado sucediendo y yo digo, Señor, perdóname porque reaccioné mal ante esa situación. Y como reaccioné mal, ahora miren lo que me toca vivir. Amén. Lo otro es busca ayuda apropiada. Vas y le pides ayuda al vecino que es un impío, no te va a ayudar. Tú eres creyente, busca ayuda apropiada dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Esas son las directrices que yo te puedo dar. Si tú no buscas ayuda apropiada, vas a persistir en el problema. Si yo no me acerco a Dios, mi problema nunca va a ser tratado. ¿Por qué? Porque nada de lo que está afuera puede calmar el alma. El único que puede calmar tu alma es Dios. Es el único, esa es la verdad, esa es la realidad. Dios creó al hombre y a la mujer. Parte de esa creación no es material, es intangible, que solamente puede ser tocada por su creador, por más nadie. Por eso tú te sientes incompleto. A pesar que se nos ha dicho que cuando yo encuentre al amigo voy a ser completo, cuando yo encuentre al esposo o a la esposa me voy a completar. Lo consigues, pero no te completas. ¿Sabes por qué? Porque tu complemento se llama Jesucristo. Si Él no está en tu vida, va a haber un vacío enorme, aunque estés rodeado de muchos placeres y recursos. Si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, tú tienes que reconocer esta verdad. Que Él es la plenitud y Él es que lo llena todo. En Él estoy completo. Yo me complemento cuando estoy en Él. Puedo tener hijo y sentirme solo. Puedo tener esposa y sentirme solo. Puedo tener papá, mamá y sentirme solo. Puedo tener muchos amigos que me amen y sentirme solo. Puedo tener riquezas, bienes, posesiones, deleite, placeres y sentirme solo. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una parte de ti que solamente su creador va a llenar. Más nadie lo va a llenar. Así que yo te invito a que te pongas de pies.